que entonces yo soy el culpable. Si no tengo el equipo porque el hospital no me lo dio, igual soy el culpable. Si toca alguna demanda jurídica porque algo pasó, porque yo no tenía, por ejemplo, AMBU para reanimar ese recién nacido, yo soy el culpable porque yo no exigí al hospital que me dé ese AMBU. Entonces yo tengo que exigir. Entonces cuando yo llegue a algún lugar, tengo primero que verificar ese lugar y lo que falte, exigir por escrito, firmado y recibido. Y cuando suceda algo, aquí está, yo solicité, ahí está recibido hace 2 meses y no me entregó el hospital. Entonces comparto la responsabilidad, ¿no? Siempre, no solo ir a pedir y que el director del hospital me diga o el gerente, no tenemos, ya, pero traigan, no, todo es escrito. Lo que no se escribe no existe, como la historia clínica. En la historia clínica igual no hay que, tenía ese diagnóstico pero no lo escribí, si no lo escribí no existe, ¿ya? Entonces cuando yo haga igual pedidos a un centro, a una institución, escrito y con fotocopia de recibido para que yo me respalde por si algo sucede. Muy bien, entonces yo llego al hospital, vamos a hacer de cuenta que ya yo llegué al centro de salud, el ginecólogo y me dice, vamos a tener un parto, doctor. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, verifico mi ambiente. Tengo que ver que tenga todo para atención recién nacido normal y para la atención de un recién nacido complicado. El 10% de los recién nacidos puede complicarse y el 1% va a necesitar maniobras de RCP. ¿Ya? Entonces, ese otro 9% puede necesitar un poquito de ayuda, pero un 1% va a necesitar que posiblemente yo lo intube, que lo acuse, etc. Entonces, no vaya a ser que me toque ese 1%. Entonces, yo tengo que tener todo en mi ambiente. Entonces, voy a mi sala de parto, verifico la temperatura de esa sala de parto, que sirva el aire. Tengo que tener una temperatura de 26 grados. Estoy con una temperatura de 35 grados. Y muchas veces nos dicen, no encienda el aire, no. Con una temperatura de 26 en sala de parto es lo ideal. Verifico que esté todo mi equipo. Yo tengo que hacer de cuenta que voy a recibir al recién nacido. ¿Con qué lo voy a recibir? Con una toalla. Necesito 2 toallas para recibir y secar. Cuando reciba, ¿qué voy a hacer? Lo voy a llevar allá y voy a de repente aspirar. Necesito una perillita para aspirar o que funcione mi aspirador. Si es necesario voy a aspirar. ¿Qué más? Voy a clampear. Necesito el plan también. Necesito un plan, ¿no es? Para el cordón umbilical. Pero ¿con qué voy a cortar? Necesito una tijera, necesito una pinza. Muy bien. Y si ese niño sale complicado, voy a necesitar AMBU. Voy a necesitar un AMBU para darle ventilación a presión positiva y que mi oxígeno funcione. Verifico que mi oxígeno funcione, ¿no es? Y verifico si es que mi aspirador es de pared, verifico que aspire también. Bien, perfecto. Y si necesito intubarlo, observo, verifico que tener tubo endotraqueal, obviamente ese tema vamos a avanzar más en el SP, ¿ya? Pero todo tengo que fijar. Tengo mi tubo endotraqueal, tengo mi AMBU, muy bien, el oxígeno funciona, el aspirador funciona, tengo mi plan, tengo la tijera para cortar el cordón umbilical, muy bien. ¿Qué más necesito? Vitamina K. Necesito una jeringa pequeña de 1 ml para colocar mi vitamina K para evitar la hemorragia recién nacido. Muy bien. ¿Qué más? Como va a ser parto normal, necesito colirio de clorafenicol o eritromicina o gentamicina para evitar la conjuntivitis, porque va a salir por el canal del parto, ¿no es? Bien. ¿Qué más voy a necesitar? Un alcohol para profilaxis del cordón umbilical. Muy bien. Y nada más entonces. Perfecto. Verifiqué todo mi equipo. Entonces, toalla, tijeras, plan para el cordón umbilical, vitamina K, 2 toallas por si acaso. Eso es lo básico para atención al recién nacido normal. ¿Ok? Y su aspirador. Y si en caso se complicara, un AMBU
tubo endotraqueal y adrenalina. Es el medicamento básico, principal para EDCP. ¿Okay? Adrenalina. Tengo todo perfecto. Entonces estaba mi ambiente, lo verifiqué, está todo estéril, todo cerrado, ninguna ventana abierta, funcionando mi aire, tengo una temperatura de 26 grados, tengo todo mi equipo. Ok, coordino con el obstetra y con la madre. ¿Qué coordino con el obstetra? Coordino de la gestacional. De la gestacional, si es, como es programado, tiene que ser a término. Ya, para recibir el primer nivel tiene que ser a término. ¿Cuánto es a término? De 37 a 42 semanas. Ya, ese es a término. O sea, pretérmino sería menos de 37, ¿no? 36 y postérmino más de 42. Veo que no haya factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo puede tener? Malformaciones. Puede tener, puede estar meconiado. Entonces, si está meconiado y ese paciente, yo no lo puedo atender ahí, tengo que hacer lo posible para tratar de enviarlo. Ya si es imposible enviarlo, tengo que estar listo para derivarlo, ¿ya? Pero ya tengo que estar viendo eso. Y eso lo puede ver el ginecólogo a través de ecografía. Recién malformado, meconiado, ¿qué más? Obviamente si las edades no es, etc. O también otro factor de riesgo son controles. Control prenatal. Por lo menos tiene que tener unos 5 controles prenatales y unas 2 a 3 ecografías. ¿Okay? El no tener control prenatal es un factor de riesgo. Tenemos que ver con la madre o con el mismo obstetra si le hizo el seguimiento, si ha tenido infecciones en el último trimestre o últimas 2 semanas, infecciones urinarias, fiebre durante esta última semana. Entonces, si ha habido infección urinaria, si ha habido secreción vaginal, ese niño ya tiene un factor de riesgo para nacer de repente, para haber hecho una infección del líquido amniótico o organoiditis. Entonces, ese niño, cuando nazca, ya yo tengo que tener mucho cuidado que de repente no me vaya a hacer una neumonía. Porque si el líquido amniótico está infectado, sabemos que ese líquido amniótico está dentro del niño, dentro de los pulmones. Entonces, si un líquido infectado dentro del pulmón, me va a hacer neumonía. Entonces, si esa madre tuvo infección urinaria, ya es un factor de riesgo. No significa que va a tener neumonía, pero es un factor de riesgo para tener. Entonces, tengo que estar observándolo. Y sí, a veces después de 2 o 3 horas empiezan a tener dificultad respiratoria, ya le puedo iniciar antibiótico como profilaxis. Líquido amniótico, bueno, sería lo mismo, ¿no? Es como factor de riesgo que no esté meconiado o incluso con sangre, puede estar sanguinolento en caso de que haya una rotura de algo, placenta, desprendimiento de placenta, etc. Y el plan del cordón umbilical. El plan del cordón umbilical igual lo hablo con la madre y lo hablo con el ginecólogo. ¿Qué significa? Corte tardío. Significa el plan del cordón umbilical es para corte tardío. ¿Cuál es el corte tardío? Significa que hoy tiene que esperarse entre 2 a 3 minutos para cortar ese cordón umbilical o cuando deje de tener pulsaciones. ¿Okay? Entonces, en ese momento que deja de tener pulsaciones el cordón umbilical, pasa a cortar el ginecólogo. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo del corte tardío? Evitar la anemia del recién nacido. ¿Ya? Ese es el objetivo del corte tardío, evitar anemia del recién nacido. Pero ¿cuándo corto inmediatamente? ¿Hay algunas opciones? Sí. Prematuro, se corta inmediatamente, porque ya tengo que hacer el atendimiento rápido para ver si no tiene algún, para que no me entre dificultad
dificultad respiratoria, para que no se enfríe, etc. Entonces tengo que tenerlo rápido. Incompatibilidad RH también, porque tengo que evitar que pase, que no pase tanta sangre de la madre al niño para que no tenga, así disminuye el grado de riesgo para que haya hemólisis, ¿no? Disminuir el paso de factores de la madre hacia el niño, porque más o menos eso sucede cuando hay una incompatibilidad de RH. El niño tiene sangre de la madre. Por ejemplo, tengo una madre que nace que es O negativo y el niño me salió O positivo, pero como la madre es O negativo, los anticuerpos de la madre no le van a hacer nada porque están acostumbrados a vivir como negativo. Entonces esos anticuerpos de la madre viven como negativo, pero al pasar al niño detectan O positivo. Entonces ya están ante un enemigo, ¿no es? Que es el O negativo, O positivo del niño. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a hemolizar o a destruir los glóbulos rojos del niño. Por eso es que esa es como una causa de corte inmediato para evitar que siga pasando factor RH de la mamá al niño y entonces destruya los glóbulos rojos del niño. ¿Ya? Entonces sería otra causa: prematurez, factor RH y un paciente deprimido también. Si sale deprimido, no voy a esperar que corten el cordón tardíamente para atenderlo. Yo tengo que darle RCP a ese niño inmediatamente, ¿no es? Tengo que hacerlo llorar, respirar. Muy bien. Entonces, en esos casos, ¿hasta ahí entendieron o falta algo que tengan que aclarar? ¿O alguien no entendió? Que no les dé vergüenza, ¿ya? Vergüenza tiene que darle salir sin haber aprendido. Muy bien. Si alguien no entendió, no entendí. Dijo que a término en coordinar dijo que iba a durar de 37 a 48. 42 semanas. ¿Y el otro cuál era después? Luego tenemos el postérmino mayor a 42 semanas y el pretérmino menor a 37 semanas. Entonces, el que yo voy a atender en mi hospital o en mi centro de salud es el atérmino. Si yo tengo la posibilidad de enviar a un pretérmino, a un segundo o tercer nivel, lo envío. Me evito de atenderlo, ¿ya? Porque no tengo las condiciones en mi centro de salud de atender un pretérmino ni un postérmino, porque el postérmino me puede salir de repente meconiado, por lo que ya es postérmino, ¿ya? Entonces, eso. ¿Alguna otra duda? Doctor, en el caso de que la madre haya tenido alguna infección, ¿yo directamente ya puedo comenzar con antibióticos para el bebé o tengo que esperar primero? No, ese es un factor de riesgo. Los factores de riesgo significa que yo voy a observar solamente. Solo observar. Observo, ¿ya? Entonces, la infección materna es un factor de riesgo. El meconio ya se llama sepsis clínica, digamos, en ese caso, porque el meconio puede producir una neumonitis química, se llama, y se inicia antibiótico. Entonces, ¿por qué lo llamamos sepsis clínica? Porque seguramente si le hago un hemocultivo no me va a salir positivo. Sepsis confirmada es cuando ya le hago un hemocultivo y si sale positivo a algún problema. En este caso, una madre que ha tenido fiebre 1 o 2 semanas antes del parto es riesgo de infección, que ha tenido secreción vaginal es riesgo de infección urinaria, riesgo de infección. O sea, tengo que estar overcharge, ¿ya? Observando. Se llama monitoreo clínico. Cada 6 horas yo puedo estar signos vitales, temperatura, frecuencia cardíaca, respiratoria, así, cada 6 horas. Solo clínico. Si veo que hay algún cambio, la temperatura de repente o mayor dificultad respiratoria, puedo
solicitar laboratorio para ver si hay alteración laboratorial. Y ahí obviamente hay pido el motivo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, perfecto, entonces le pregunté al ginecólogo, tenía una edad gestacional de 38 semanas, factores de riesgo, no es malformado, no está meconiado, tiene 5 controles prenatales, perfecto, líquido amniótico, claro doctor, muy bien. Entonces doctor, yo le digo al ginecólogo o al obstetra, vamos, el plan de cordón umbilical es corte tardío, perfecto. Entonces ya tenemos coordinado, verificamos nuestro equipo, todo perfecto. Y me llama el ginecólogo, doctor, está con 8 la paciente, va a pasar a la mesa de parto. Perfecto. Primero, siempre no entramos, lavado de manos. Pues cuando ustedes hagan la práctica, cuidado no se vean las manos. Ya van mal. Entonces ingresan, simulacro de lavado de manos, secado, guantes. Muy bien, y obviamente mi ropa estéril, ¿no? Y espero. Y dice, atención inmediata. Salió el bebé y ahí inmediatamente sale, hora 8 de la mañana, sexo, mujercita. Señora, es mujercita, su bebé tiene que saber el sexo siempre. Y a nosotros anotamos 8 de la mañana. Inmediatamente sale y ya yo estoy evaluando. Me lo pasa y aunque esta es la mamá, está aquí echada la mamá y acá está el canal de parto y me pasa el ginecólogo y al abdomen, ¿ya? Entonces ahí yo atiendo el parto en el abdomen. Obviamente en una cesárea no puedo hacer eso, ¿no? Pero en una cesárea lo puedo atender en el pecho de la mamá. Eso se llama apego precoz y no necesito llevarme todo el paciente. Ahí yo le hago, ni bien lo recibo, ¿qué hago? Evalúo. Edad estacional a simple vista. A término, no le voy a hacer exacta, no es una edad estacional exacta, pero ya yo vamos a ver cómo saca la edad estacional y vamos a saber. Entonces, doctor, a término, respira bien y tiene buen tono. Porque ¿cómo voy a saber que respira bien? Empieza a llorar. Llora el paciente respirando bien y buen tono porque empieza a moverse. Perfecto. Y pasos secuenciales. Hice contacto piel a piel, lo puse en el abdomen de la mamá. Ya estoy con mi toalla, esperando la vacunación. No pido la toalla cuando lo pongo ahí al niño. Ya yo estoy con mi toalla, me lo pasa el ginecólogo a la toalla y lo coloco aquí. Contacto piel a piel y empiezo a secar al niño. ¿Qué es lo primero que seco? La cabeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la cabeza en el recién nacido tiene una gran superficie y se puede enfriar rápido por ahí. Entonces yo tengo que evitar pérdidas de calor en ese niño. Al evitar pérdida de calor, evito mayor metabolismo. ¿Ya? Entonces empiezo a secar la cabeza. Si lloró, si no está llorando, lo estimulo primero. Empiezo a estimular. ¿Qué estimulo? El dorso. Digamos que acá está la cabecita, la carita y acá el dorso. Entonces empiezo a estimular. Tengo que hacer una estimulación ágil, ¿ok? Pero no para sacar la piel tampoco, ¿ok? Entonces empezamos a hacerlo, estimularlo hasta que empiece a llorar vigorosamente. Ya una vez llora, sigo secando. Obviamente cuando estoy secando, sigo estimulando. Cabeza, tengo que secarle bien la cabeza. Le puedo secar directamente la vía aérea, así con la toallita. Sigo secando el dorso y los pies. Para estimular, como voy a hacer secado y estimulación al mismo tiempo, el lugar donde se estimula para que el recién nacido llore es dorso y planta de los pies. ¿Okay? Dorso y planta de los pies. Ahí se estimula. Y obviamente lo principal que debo secar es cabeza. ¿Okay? Secar principalmente cabeza. Cambio de toalla. ¿Por qué el cambio de toalla? Por eso tengo dos toallas. La primera sequé, se mojó porque está lleno de sangre, lleno de líquido amniótico. Y una vez seco bien, elimino esa y
y cambio por la otra seca para que no se enfríe mi paciente. Vuelvo a evaluar ahí mismo frecuencia cardíaca a través del cordón umbilical, hay buena pulsación y sigo observando el esfuerzo, ¿lo ves? Ya hice apego precoz y puedo hacer lactancia materna inmediata. ¿Ok? Puedo hacer todo eso en 1 minuto. Entonces, me pasó el ginecólogo, lo recibí, empecé a estimular y secar y empezó a llorar el paciente. Perfecto, no hice nada más y ya yo estoy observando, ¿no? Estoy observando que haya buen tono, esfuerzo. Sigo verificando el cordón umbilical para ver si sigue con pulsaciones. ¿Por qué? Porque si va 1 minuto y ya no hay pulsaciones, puede cortarlo, no esperar 3 minutos. Muy bien, entonces, doctor, ya no está pulsando el cordón umbilical, puede cortarlo. Lo va a cortar. Generalmente, acá, no sé, en otro lado, lo cortan más o menos a 20 centímetros. Lo corta el ginecólogo, le pone y ya no lo pasa. Con unos 20 centímetros de cordón umbilical y ya nosotros seguimos, una vez ya está con el cordón cortado y fuera de contacto con la placenta, hago lactancia materna inmediata. Ya, inmediatamente pongo a que tenga lactancia materna o por lo menos que empiece a oler el pecho de la mamá y si se puede, el lácteo. ¿Ya? Eso es muy importante. Apego precoz y lactancia materna inmediata es súper importante. Pasó 1 minuto y hago el Apgar. ¿Ya? ¿Qué significa Apgar? Bueno, Apgar es como un parámetro que se toma para ver la vitalidad cardiorrespiratoria y neurológica del recién nacido. Para eso me sirve. ¿Okay? Una cosa son los parámetros, no se vayan a equivocar. Unas cosas son los parámetros del Apgar y otra cosa es la función del Apgar. ¿Ya? No vaya a ser que yo les pregunte en el examen cuál es la función del Apgar y ustedes me pongan frecuencia cardíaca, los parámetros que se toman. La función es evaluar la vitalidad cardiorrespiratoria y neurológica del recién nacido. Y sus parámetros, ustedes lo van a encontrar. ¿Por qué se llama Apgar? Porque lo inventó lo inventó una anestesióloga que se llamaba Virginia Apgar, solo por eso. ¿Ya? Entonces el apellido de la persona de la doctora que inventó el parámetros. Y van a observar que en algunos libros Apgar significa apariencia, gesticulación, etc. Pero yo lo aprendí un poquito más fácil, que sería FETIC, ¿ok? No cambia Apgar, Apgar es el nombre, pero mi mnemotécnico sería FETIC, que evalúa frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, irritabilidad refleja y color. Son los 5 parámetros que se evalúan y los voy a evaluar en el primer minuto, en el quinto minuto y en el minuto 10, donde el minuto más importante es el quinto minuto. ¿Ya? En ese momento el niño tiene que estar un buen Apgar al quinto minuto. Si al primer minuto no tiene un buen Apgar, o sea, una buena vitalidad cardiorrespiratoria y neurológica, al primer minuto no importa mucho, no va a producir muchos cambios fisiológicos en el recién nacido. Pero significa que yo tengo que actuar lo mejor posible para que al quinto minuto el niño ya tenga un Apgar o una vitalidad cardiorrespiratoria y neurológica buena. Entonces, si al quinto minuto tiene un buen Apgar, generalmente no me va a producir repercusiones en el futuro de ese niño. ¿Okay? Pero si al quinto minuto tiene un Apgar malo, probablemente igual haya repercusión, sobre todo neurológica, porque ya ha tenido un bajo flujo de oxígeno, una falta de perfusión, lleva acidosis, etc. Alteración de presión, pero eso vamos a hacer de repente cuando hagamos EDCP o asfixia perinatal. Entonces, muy bien, ¿qué evalúa? Frecuencia cardíaca. Evalúa 0, 1 y
y 2. Entonces, frecuencia cardíaca negativa, menos de 100 o más de 100. Así va a evaluar. Esfuerzo respiratorio, igual, bueno, regular, etc. Y eso lo van a ver en la tabla, si no nos vamos a tirar toda la tarde. Lo importante es que yo sepa que se evalúa, la evaluación es 3, 6 y mayor a 7. ¿Ok? Entonces, si es mayor a 7 es un niño vigoroso. Si es menor a 7 es una depresión moderada. Y si es menor a 3 es una depresión grave. ¿Ya? Entonces, eso me puede dar, ese AGAR me puede dar parámetros de cómo vaya a evolucionar ese niño en las próximas horas, en los próximos días, etc. Si yo tengo un AGAR grave, luego probablemente ese niño necesite intubarse, ¿ya? Porque debe estar alterada la frecuencia cardíaca, la respiración, o no llora, no se mueve, y obviamente el color va a estar mal. Y si es moderado, probablemente no necesite intubarse, pero seguramente va a necesitar oxígeno y haya la probabilidad de que de repente me convulsione. Entonces ya yo con ese AGAR yo puedo explicar incluso a la madre, mire, ha tenido una dificultad en el momento de nacer, y incluso al minuto 5 tuvimos algo que nosotros llamamos un AGAR de 5, lo cual no es favorable para su desarrollo o su funcionamiento neurológico, respiratorio. Entonces, lastimosamente, hay la probabilidad de que de repente se complique, que convulsione o que en las próximas horas empiece a respirar mal y necesitemos intubarlo. Por eso es importante. Pero si tenemos un AGAR de mayor a 7, todo bien, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, ese va a ser un niño que es muy poco probable que se nos complique. Es muy importante saber también cuando derivamos pacientes. Si el paciente se complicó después de 6 horas, siempre uno mira, ¿con qué AGAR nació? A ver, 8, 9. Bueno, nació bien, entonces no hay problema de nacimiento. Entonces, algo que sucedió en las próximas horas, ya uno va a buscar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Se lo puedo explicar? ¿Cuál es la funcionalidad específica de esta? Ok, entonces este es un memotécnico solamente, ¿ya? Para el AGAR sobre lo que evalúa. El AGAR evalúa frecuencia cardíaca, entonces yo le pongo el estetoscopio y evalúo. Si es 0, es porque está en paro. Si tiene menos de 100, o si está más de 100, entonces voy poniendo, tiene 120, ya 2, por ejemplo, ¿no? Esfuerzo respiratorio, tiene un buen, llora vigorosamente, entonces tiene, ya vamos a ir puntuando, ¿ya? Frecuencia cardíaca, 130, ya tiene 2, cada uno, tiene 2. Esfuerzo respiratorio, está llorando vigorosamente, tiene 2. Tono muscular, se mueve, muy bien se mueve, ya tiene 2 puntos. Irritabilidad refleja, veo que hay buen movimiento facial, que llora, todo normal, tiene 2. Y el color nunca van a ser rosado. En el color, ahí ustedes en su tabla del AGAR van a ver rosado completo, acrocianosis y cianótico, ¿ya? O sea, cianótico completo sería en el 0, aquí sería una cianosis distal o acrocianosis, y aquí rosado total. Nunca nace rosado total. ¿Por qué? Porque el recién nacido, cuando está en el útero, vive en un estado hipóxico. Eso es normal, con una saturación de 60. Eso es normal cuando nace, cuando vive en el útero. ¿Okay? Entonces, cuando nace con una saturación de 60. No voy a esperar que salga rosado, ¿ya? Entonces, por eso es que recién al minuto 10 llega a una saturación de 92. Entonces, siempre van a ser, por eso nunca van a ser un AGAR de 10
puede nacer con un ácar de 8, porque aquí pudo haber tenido 1, digamos, o 9, o haber nacido cianótico y ir mejorando, entonces ahí no hay un punto, entonces tiene un ácar de 9. Y así voy a evaluar. Pero si estaba en paro, esfuerzo, bueno, digamos, una frecuencia cardíaca tenía de 80, esfuerzo respiratorio con un débil ahí, entonces vamos poniendo 1, 1, está flácido el paciente, ahí ponemos un 0, digamos, no llora, 0 también, y color cianótico, 0, o ya, no lo matemos al niño, ponemos de 1, un ácar de 3, ¿ven? Y así ya yo voy viendo y voy actuando. Entonces, el ácar me sirve para RSP, no me sirve, por si acaso. ¿Por qué no? Porque yo daba a partir del primer minuto, y un niño que nació y yo lo recibo y está deprimido, cianótico, entonces no voy a crear el ácar ya, entonces no me sirve el ácar para RSP, por si acaso. Muy bien. ¿Está aclarado? Solo que quiere decir, número 1, evalúa. ¿Sabes si se ve esa parte de arriba? ¿Dónde acá? Aquí, sí. Edad gestacional, esfuerzo respiratorio y tono muscular. Eso ni bien nace, ¿ya? Entonces, prácticamente esto me serviría a mí para RSP. Porque nace y veo si es a término o no. No voy a decir tiene 39 semanas, porque necesito ciertos parámetros evaluar a través de tablas. ¿Ya? Hay una tabla que se llama Capurro para evaluar la edad gestacional. Pero cuando nace ya yo voy a tener cierto conocimiento sobre más o menos cómo es un niño a término. Y observo, se ve a término, llora bien y tiene buen tono. Nada más. Significa que voy a continuar con mis pasos secuenciales. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Entonces, pasó, le hice el ácar, van 2 minutos. No había cortado todavía el cordón umbilical, recién dejó de palpitar o acabaron sus pulsaciones, cortó, digamos, y al 5.º minuto vuelvo a hacer el ácar, ¿ya? Lo mismo, al 5.º minuto, sin cambio, no cambia nada, pero se hace al primer minuto, al minuto 5 y al minuto 10. ¿Cuál es el minuto principal? El 5, no se olviden de eso. Al minuto 5 el paciente tiene que tener un ácar mayor a 7. Si al minuto 1 tiene un ácar de 4, hago lo imposible para que al minuto 5 tenga mayor a 7. No me va a hacer repercusiones generalmente a nivel neurológico ni cardiorrespiratorio. Pero si al minuto 5 sigue con un ácar abajo, ahí sí puedo tener repercusión. ¿Ya? O sea, ¿cuáles son esas repercusiones? Hipotensión, acidosis y obviamente puede ser atrapado, ¿no? Si es ansiosis. Entonces, eso me lleva a complicaciones. Si el paciente, obviamente, si hace 5 minutos que viene mal, entonces ahí se va a complicar. ¿Okay? Muy bien. Acabé o terminé mi atención durante el nacimiento. Queda con la madre, ¿ya? Aquí, cuando yo coordiné con la madre, le dije a la señora, si el bebé sale todo bien, se va a quedar con usted durante unos 30 minutos cuando nazca. Perfecto, doctor. O si no quiere, bueno, no, doctor, llévese con mamá. Entonces, por eso se coordina, ¿ya? Lo ideal es que quede con la madre, que le intente dar el pecho o que esté con ella ahí durante unos 30 a 45 minutos. Y nos vamos y regresamos luego de 40 minutos para que no nos peleemos, ¿ya? Y entonces hacemos la atención inmediata. Entonces queda con la madre, ¿ya? Para hacer el apego precoz. Es muy importante el apego porque mejora el vínculo madre-hijo, es muy, muy importante eso, ¿ya?
Entonces, por eso se lo deja con la madre. Y entonces empezamos a hacer antropometría. ¿Qué significa la antropometría? Pesar, tallar y medir perímetro cefálico. Entonces, cuando yo lo peso, mi peso normal tiene que ser de 2.500 a 3.900 kilogramos. Eso es lo normal. Si fuera mayor a 4 kilos, es grande para la edad gestacional. Menor a 2.500 es pequeño para la edad gestacional. Por si acaso, el término cuando nace uno menos de 500 es aborto. O sea, si a ustedes les nace uno de 500 gramos, ni se esfuerzan por ese niño. Ya, porque llegan a veces madres que se provocan aborto, y si tiene 1 kilo, sí puede vivir. Si tiene 500 gramos, a la bolsa, lastimosamente. ¿Ya? Muy bien. Pero nosotros se supone que vamos a atender un niño aquí más o menos, ya, porque era término. Ecográficamente se supone que tenía un peso normal, porque tiene un aproximado, ¿no? Los ginecólogos nos dicen, tengo un aproximado de 3 kilos. Ah, perfecto. Nació de 3.200, digamos, o 2.800, entonces normal. Entonces de 2.500 a 3.900, normal. ¿Nos pueden hacer de 4 en el centro de salud? Sí. ¿Y ahí leo? No va a haber nada. Pero hay que hacerle a ellos de repente una glicemia, que pueden que sean madres diabéticas o hacer hipoglicemia muy rápido. Los grandotes pueden hacer hipoglicemia rápido, entonces esos grandotes tienen que tomar leche lo más rápido posible, ¿ya? Porque su metabolismo es más rápido y pueden hacer hipoglicemia y convulsionar. Una de las causas de convulsión en recién nacidos son las hipoglicemias, entonces hay que evitar. Y lo ideal que no puede pasar más de ese tiempo, por eso lo ideal es lactancia materna inmediata, ya, pero por X motivo a veces no les dan, y lastimosamente hay que darles artificial, hay que darle, porque el niño tiene que alimentarse, ¿no? De repente una cesárea, de repente la mamá fue a terapia, y no lo voy a llevar a la terapia que le dé el pecho, ¿no? Está intubada con la mamá, o sangró demasiado, etc. Entonces tengo que darle artificial, hay que darle. Entonces, lo ideal es que no pase más de 1 hora después del nacimiento. ¿Por qué? Porque el niño sí nace con depósitos de glucógeno que le ha dado la madre, pero en ese tiempo, después de 1 hora, va a bajar el azúcar. Y si baja el azúcar, convulsiona. ¿Ya? Entonces, no puede pasar más de 1 hora sin que tome leche materna o artificial. ¿Okay? Muy bien. Lo pesamos, pesó 3 kilos. Este es nuestro paciente, pesa 3 kilogramos. Lo tallamos y midió 50 centímetros. ¿Cuánto es lo ideal? 50 más menos 2. O sea, puede medir 48, puede medir 52. Y es normal. Perímetro cefálico, ¿cuánto es lo normal? 35 más menos 2. Ya. Eso es un niño normal. Obviamente, si yo tengo un paciente que mide 40 centímetros, no voy a esperar que tenga 35, ¿no es? Va a ser más chiquitito, pero eso ya entran en los que no son normales. Estamos hablando de normal. Muy bien. Entonces lo normal, ¿ya? Peso de 2.500 a 3.900, talla de 50 más menos 2, perímetro cefálico 35 más menos 2. Y luego los libros sí toman en cuenta perímetro torácico, perímetro abdominal. Siempre el torácico es unos 2 centímetros menos que el cefálico, para que no se olvide. Entonces si mide 35, por ejemplo, puede medir 33 el torácico. A veces es muy grande la recién nacido.
Y luego le hago profilaxis. Profilaxis para evitar infecciones. Ocular, que puedo hacerlo con clorafenicol, puedo hacerlo con eritromicina, puedo hacerlo con gotas de gentamicina. Una gota y no es más. Una sola vez, porque no es conjuntivitis, ¿ok? Una sola vez. Vitamina K para evitar la hemorragia del recién nacido. ¿Cuánto coloco? 0,1 ml, ¿ya? O 1 miligramo, pero si lo mido en la jeringa, tengo que agarrar una jeringa de 1 ml, ¿ya? Una jeringa de 1 ml, y aquí en el 0,1 ml, eso es 1 miligramo. Entonces, cuidado que la llenen la jeringa, ¿ya? Aquí en el primer numerito, eso es 1 miligramo. ¿Qué mentiras? Porque estas jeringas son de 1 ml, ¿ya? Estas son de insulina, pero es igual que las que vienen de 1 ml. Hay de 1 ml y están esas de insulina. Ahí ustedes le miden en el primer numerito, en el 1. Eso significa 0,1 ml o 1 miligramo. Y el cordón umbilical, como el ginecólogo me lo entregó de unos 20 centímetros, ahora yo tengo que cortarlo nuevamente. ¿Y a cuánto lo corto? 1 a 2 centímetros de la pared abdominal. ¿Voy a llevar mi cinta métrica? No. Agarro 2 veces de dedo y corto. ¿Ya? Algunos tendrán el dedo más grande, otros más pequeño, no pasa nada. No se va a complicar por eso, pero con 2 veces de dedo cortan cordón umbilical y listo. Luego hacen el examen físico, de arriba para abajo siempre, cabeza. ¿Qué tengo que ver en la cabeza? Fontanela anterior o bregmática, que esté abierta. La posterior occipital generalmente está abierta, pero puede estar cerrada. Si está cerrada no pasa nada, ¿ya? Se va a cerrar más o menos a 2 meses, 3 meses. La anterior tiene que estar abierta. Si está cerrada, no es bueno, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a cerrar? Entre 1 año hasta 18 meses puede cerrarse la bregmática, ¿ya? Hay que ver que no haya en la cabecita caput sucedáneo o cefalohematoma, ¿ya? Los dos son benignos, ya son esas, cuando nace con la porrota ahí, ¿no ven? La masa esa es el caput. El caput está entre el periósteo y la piel, y en 1 semana mejora. Y el cefalohematoma está entre el hueso y el periósteo, ¿okay? Igual en 1 semana mejora y no se hace nada de ninguna, solo se hace observación, ¿okay? Solo que siempre cuando el niño salga con un cefalohematoma, generalmente, por si acaso, las localizaciones, el caput van a ser aquí en la región bregmática y el cefalohematoma puede nacer en la región parietal. Ese cefalohematoma me puede llevar a que el paciente haga anemia o ictericia, porque el cefalohematoma tiene sangre y el caput generalmente es líquido, cero sanguinolento, pero no hay mucha acumulación de sangre, más es como un edema que hay, ¿ya? Entonces yo tengo aquí una masa, entonces voy a decirle nada más, a ver, hay que hacer laboratorio para ver si no está anémico, y probablemente esto lo lleve a ictericia. ¿Por qué? Porque este cefalohematoma se va a reabsorber y se va a destruir los glóbulos rojos que hay ahí, ¿ya? Y ahí se van, igual cuando avancemos ictericia neonatal, ahí vamos a ver cuál es el proceso que hay para que se haga la ictericia. En este caso, esa destrucción de los eritrocitos se va a dividir en un grupo hemo y un grupo globina. Y ese grupo hemo, al final, va a terminar en bilirrubina. Vamos a avanzar en el tema de ictericia. Entonces, eso puede, esas malformaciones, ¿ya? Eso en la cabeza. Entonces observo, no hay ninguna malformación, bajo las orejitas no hay nada. Si yo observo un apéndice a veces en las orejitas, no tengo que decir no es nada. Si observo un apéndice a nivel de la oreja,
tengo que sospechar otras malformaciones y generalmente pueden venir acompañadas de malformaciones a nivel renal. Entonces solicito una ecografía. Si no hay nada, perfecto, pero va que encontré algo, ¿no es? Entonces voy bajando, orejitas, observo un apéndice, bueno, vamos a solicitar ecografía. En ese momento no pasa nada, puedo solicitar mañana, pasado, o otros días. Sigo bajando, coanas, a ver, ojitos, nada, todo normal. A nivel de la nariz, ¿qué puedo encontrar? Atresia de coanas, ¿ya? ¿Cómo va a ser el síntoma de ese paciente? Puede empezar a tener ya dificultad respiratoria, porque hay atresia a nivel de la parte final de la nariz, ¿no es? De las coanas, que luego empieza la hipofaringe, ¿no? Entonces eso está atresiado y entonces no puede respirar. ¿Cómo voy a diagnosticarlo? Coloco una sonda, la sonda no pasa por ningún lado, realizo una radiografía y si quedó ahí puedo sospechar una atresia de coanas. Obviamente ese paciente va con el otorrino para ver si hay que hacer cirugía o qué hay que hacer. Sigo bajando y ¿qué puedo encontrar a nivel de la boca? Puedo encontrar labio leporino, paladar hendido, atresia de esófago. Entonces, si es un paciente que tiene mucha cialorrea, muchas veces nos damos cuenta después de una hora, media hora, el paciente cialorrea. Entonces ya tengo que sospechar atresia de esófago. Coloco una sonda, hago una radiografía. Si la sonda no llega al estómago, lo más probable es que haya una atresia de esófago. Y tengo que tener mucho cuidado y no darle leche, porque las atresias de esófago se dividen en varios tipos, y uno de esos tipos tiene fístula hacia el pulmón. Entonces, si yo le doy leche al pulmón, le produce una neumonía, ¿no? Entonces, por eso si en media hora yo veo que hay cialorrea y no le di leche y diagnostiqué atresia de esófago, no le doy leche, porque puedo producir una neumonía hasta saber el tipo de atresia, ¿no? Perfecto. También ese va a cirugía. Lo envío a ese paciente. Muy bien, sigo bajando, tórax. ¿Qué puedo observar en tórax? Puedo observar pezones supernumerarios, puedo observar malformaciones torácicas. Obviamente voy a escuchar la frecuencia cardíaca para ver si no hay soplo. Siempre tengo que ver frecuencia cardíaca y ruidos, ritmo, etc. Sigo bajando, observo a nivel del ombligo que hayan dos arterias y una vena, diferente al resto del cuerpo, donde siempre hay dos venas y una arteria, ¿no es? El cordón umbilical son dos arterias y una vena. Y si no lo hay, igual tengo que sospechar malformaciones abdominales y solicitar ecografía. Si solamente tengo una arteria y una vena, por ejemplo, tengo que solicitar una ecografía. Imposible que no haya ni arteria ni vena, si no nace ese niño, no vive. Siempre tiene que haber. Luego, ¿qué más puede haber? Pueden haber malformaciones abdominales, como ser ónfalocele o ¿cómo se llama el otro? Gastrosquisis, que significa que en el ónfalocele es toda una masa de intestino que salió por el orificio umbilical, pero que está cubierta por peritoneo y por la gelatina de Wharton y Angus, si no me equivoco, también tiene que estar cubierto. Es más común, pero no tan complicado como la gastrosquisis, que sale al lado del orificio del cordón umbilical y ahí está acompañado de intestino, puede haber hígado. Entonces, esas son malformaciones que se detectan por ecografía, pero cuando una madre no tiene ecografías, por eso es que el no tener ecografías o no hacer controles prenatales es un factor de riesgo, porque ese niño, y hay muchos que llegan al hospital, que nacen de provincia, no tenían controles y con gastrosquisis o ónfalocele.
siempre es el problema, que no tienen controles. Entonces, en un centro de salud, ¿qué va a hacer con el paciente? Nada, tiene que derivar. Lo ideal es que ese niño nazca en un tercer nivel, ¿no? Para hacer una atención rápida. Perfecto, seguimos bajando. Vemos que si es hombrecito, los dos testículos. Si es mujercita, va a haber cierta exposición de labios, luego se va cerrando. ¿Qué más? A nivel del orificio anal, siempre hay que observar que haya permeabilidad porque puede haber ano perforado y eso es una emergencia quirúrgica también, ¿ya? Entonces puede haber ano perforado total o con fístula. Si es con fístula, o sea que está el orificio anal, está cerrado, pero por la parte lateral sale todavía meconio, no va a ser una emergencia, ¿ya? Obviamente voy a llamar al hospital, voy a tratar de derivarlo y el ginecólogo o el cirujano me puede decir no es una emergencia. Entonces no voy a discutir, no es una emergencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque no se va a distender, no se va a llenar de meconio, etc. Pero si es un ano imperforado total, sí es una emergencia, sí tiene que derivarse inmediatamente, porque tiene que operarse. Muy bien. Y luego, obviamente, en extremidades deben contar que tengan los 5 dedos en las manos, 5 dedos en los pies, pueden haber dedos supernumerarios, pueden estar prendidos los deditos, etc. Muy bien. Y bueno, eso hacemos examen físico. Luego hacemos la edad estacional por Capurro y Luchenko. Se los voy a explicar esa tabla la próxima semana cuando haya más gente. Si vienen, porque la voy a traer, no les digo la tabla. Pero, ¿qué hago con la de Capurro? Veo la edad estacional. Ya tomo ciertos parámetros y hago cierto cálculo matemático. ¿Ya? Entonces, ahí va observando forma de la oreja, el tamaño del pezón y la forma del pezón, genitales y en la planta de los pies que estén las líneas completas. Va tomando ciertos parámetros, ¿ya? Dice hasta la mitad, las líneas, entonces va de 15, digamos. Orejas bien curvadas, va de 10, así. Uno va tiqueando, es la tabla, va tiqueando. Llega a un número de 80, digamos, ¿no ves? Y eso hace un cálculo que está en la tabla, no hay donde perderse. Y luego hace cierta división por días y ahí más o menos te va a dar directamente 38. Entonces ese niño tiene 38 semanas por Capurro B. O te da 39, son 39 semanas, según el examen físico del niño, con los parámetros que pide y el cálculo que se hace. Si yo tengo un niño, por ejemplo, ya me dio 38 semanas, me voy luego a la tabla de Duchenne. Entonces, primero Capurro para ver la edad estacional y luego el Luchenko para ver si es adecuado el peso para la edad estacional. ¿Y qué me da el Luchenko? Igual es una tabla que aquí me va a dar la edad estacional abajo y aquí me va a dar el peso. Tengo este niño que nació de 30, digamos aquí está 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Y yo tengo 38. Aquí tengo 2 kilos, 2,5, 3, 3,5 y así hasta con gramos y todo, ¿no? 4, digamos aquí era 3 kilos. Uno de estas dos líneas y aquí tiene ciertas curvas. Grande para la edad estacional, adecuado para la edad estacional, pequeño para la edad estacional. Si me dan la curva adecuada para la edad estacional, entonces tengo mi diagnóstico final es recién nacido a término, más o menos 38 semanas, adecuado para la edad estacional. Si me diera aquí, por ejemplo, porque tiene 38 semanas y pesa 2 kilos, sería pequeño para la edad estacional. Si tiene 38 semanas y pesa 4,5, estaría aquí, me da acá en la curva, es un recién nacido a término, más o menos 38 semanas, grande para la edad estacional. Ese es su diagnóstico final en la atención recién nacido. Luego lo identifico, le voy a poner una manillita donde esté su nombre del paciente, se viste y pasa con la madre. ¿Cuándo se va a ir?
Se va luego, bueno, ¿entendieron hasta ahí esa parte? ¿O algo todavía les? ¿Alguna duda en algún lugar? Muy bien, perfecto. Generalmente se deberían quedar 3 días, pero a veces quedan 2 nomás, muchas veces por el colapso hospitalario, el personal de pacientes, etc. Pero en ese tiempo yo tengo que estar observando siempre el color del paciente, frecuencia cardíaca nuevamente, y que esté teniendo buena capacidad gástrica, o sea, que no vomite, que tenga buena succión. Entonces yo tengo que indicar nada más, señora, el niño debe succionar 10 a 15 minutos de un pecho, 10 a 15 minutos del otro. ¿Ya? Y siempre las madres creen que va a estar los 15 minutos succionando y los 15 minutos succionando, sobre todo cuando son primerizas. Y no, hay que explicarles, ¿ya? Va a estar ahí, va a dormir un momento y luego va a volver a succionar, porque no va a estar media hora pan, ¿no es? Porque a veces dicen, se durmió, por eso lo saqué. Entonces, esas son cosas que hay que explicarle. La técnica siempre hay que explicarle igual. La posición, el bebé hay que agarrarlo con esta mano, que quede en esta posición. Agarra el pecho, lo aprieta como un sándwich y lo apunta hacia el paladar duro del bebé. Labio inferior y superior bien abiertos y agarrando la mayor cantidad de areola, porque ahí es donde están las terminaciones nerviosas, para que estimule al cerebro y que produzca más leche. ¿Ya? Entonces ahí lo agarran y ella no tiene que ir hacia el niño tiene que venir hacia la mamá, ya, porque a veces hacen esto. Entonces trae el niño hacia la mamá, agarra el pecho, apunta hacia arriba, y labio inferior y superior abiertos, porque a veces no los abren bien y empiezan a morder el pezón, y ahí es donde le producen grietas del pezón. ¿Ya? Por eso la técnica es muy importante. Explico la técnica, explico el tiempo que va a tomar, 10 a 15 minutos de un pecho y 10 a 15 minutos del otro. Si es artificial, entre 20 a 30 ml cada 3 horas para empezar, y empieza a tomar. Y yo regreso cada 6 horas a observar color del paciente, frecuencia cardíaca, cómo está succionando, presentó meconio o no. No, doctor, ¿cuánto tiempo puedo esperar para que presente el meconio? 48 horas. ¿Ya? Si en 48 horas no ha presentado meconio, o sea, no defecó el paciente, esa primera catarsis que tiene se llama meconio, que es como un ligamento verdoso, entonces hay que ver qué está sucediendo, o hay que colocarle un enema, etcétera, porque puede hacer tapón meconial, y si hace tapón meconial puede necesitar hasta cirugía. Entonces por eso tiene que sí o sí eliminar, y lo mejor para eliminar es el calostro. También tenemos que explicarles las bondades del calostro. Uno, que actúa como laxante, entonces mejora el funcionamiento intestinal y el paciente elimina ese meconio. 2, es riquísimo en inmunidad, sobre todo en inmunoglobulina A, y obviamente un niño que viene de un lugar sin infecciones a un mundo lleno de infecciones necesita defensa, ¿no es? Inmunidad. Entonces 2, sobre todo la inmunidad, y 3, la nutrición que le va a dar, ¿no es? Entonces le voy a explicar las bondades del calostro. Voy a observar que presente diuresis y catarsis. Para la diuresis igual, 48 horas, otros libros lo dicen 12, 24, y he escuchado actualmente 48 horas. Entonces, para no perderse, 48 y 48 los dos, ¿ya? Diuresis y catarsis. Y ver que no vomita. Si vomita, a veces tomó 2 veces, vomitó, doctor. Muchas veces hay que hacer lavado gástrico porque han tragado sangre y la sangre no los deja digerir. Entonces, un lavado gástrico mejoró. No hay, eso es lo primero, ya. Si no vemos que no tenga intolerancia de lactosa, o damos leche antirreflujo, etc. Pero lo primero que podemos hacer es un lavado gástrico. Se coloca una sonda para medir la sonda
colocan la puntita de la sonda aquí, del lóbulo de la oreja, a la boca y al esternón. Coloco una cintita donde llegó al esternón, introduzco la sonda, reviso que esté en estómago. ¿Cómo reviso? Con una jeringuita, solamente con el aire, inflo la sonda y con un estetoscopio en el estómago. Y voy a escuchar, si suena así, es porque está en el estómago. Si no, está en el pulmón, no lo voy a dar. Entonces, tener cuidado. Y para el lavado, puedo colocar unos 20 o 30 de fisiológico o agua destilada por la sonda y lo dejo a caída libre para que lo que tenga en el estómago salga a través de la sonda. Luego inicio leche nuevamente. Hay que tener mucho cuidado porque a veces colocan esos 30 de agua y lo succionan nuevamente. Y cuidado que la puntita de la sonda tiene orificios. Si se pega a un lugar de la pared del estómago puede perforar. Entonces es mejor que caiga a caída libre como recomendación. Eso, si no tolerara, pero el paciente tolera, perfecto. Entonces, ¿por qué es importante observar el color? Porque por la ictericia, ¿ya? Si el paciente se presenta ictericia en las primeras 24 horas, eso es patológico. Yo inmediatamente tengo que ver laboratorios, bilirrubina, grupo factor, obviamente, si es posible reticulocitos y CUMS. ¿Por qué? Porque puedo estar ante un problema de incompatibilidad RH y el paciente está hemolizando, entonces al hemolizar ponerse ictérico rápidamente, o una anemia hemolítica. Por eso solicito reticulocitos. ¿Ok? Estamos terminando la clase. No se ve el editor. Muy bien, entonces eso ya. Por eso tenemos que observar siempre frecuencia cardíaca, como les digo, olor, succión y catarsis y diuresis. Y por último, podemos solicitar laboratorio de rutina. Grupo factor, BDRL para ver si tiene sífilis y stroke para Chagas. Son de rutina estos. Y se va de alta el paciente con la recomendación de que tiene que regresar en 7 días, su primer control, para nuevamente peso, frecuencia cardíaca, etcétera, y algunas dudas que tenga. Siempre recomendarle a la madre que los 10 primeros días va a perder peso, ¿ya? Porque a veces succiona bien, chupa bien, no hay ningún problema, y llega la madre y lo pesamos y perdió peso. ¿Cuál es la pregunta? Lo normal es que pierda peso, ¿ya? Siempre. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos como médicos que pierde peso, tampoco vamos a preguntarnos qué pasó, ¿no? Y vamos a buscar problemas donde no los hay. Entonces sucede que el recién nacido nace con 80% de líquido y luego en un transcurso de 10 a 12 días va perdiendo líquido a través de diuresia, etcétera, y llega a un 65 a 70%. Y por eso pierde el 10% normalmente. Si nació con 3 kilos, en 10 días lo normal es que venga con un 2,700. Algunos no pierden, pero es importante explicarlo, ¿ya? Pero no ganan mucho. Listo. Pueden retirarse.